Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Grand Oak Raceway y lo que vas a ver a continuación sinceramente es una carrera muy especial porque me conseguí en la parrilla nuevamente al corredor profesional Raceboy 77, piloto canadiense. Es un piloto profesional en la vida real y es un top oficial de los desarrolladores de Forza en este juego que tiene muchísimos años de experiencia. De hecho, tengo entendido que está corriendo desde los 10 años, así que te puedes dar una idea. Él va a entrar en la carrera iniciando desde atrás de la parrilla, igual que nosotros, a bordo de un Cayman GTS del 2018. Y nosotros vamos a iniciar la carrera en el Lotus Emira. Me fue un poco difícil elegir un coche en mi garaje que estuviese a la altura de este desafío, pero sin duda el Lotus Emira es el que me ha sorprendido más en su desempeño, es el que tiene mejor estabilidad, peso, potencia, así que va a ser nuestro coche meta en esta carrera. Vamos a iniciar en la posición 14ª de la parrilla, justo detrás de Raceboy 77, y vamos a ver cuántas posiciones podemos escalar y si podemos meternos en la pelea del podio, que va a estar muy reñida. Ya sabes que la ventaja del Lotus Emira viene siendo precisamente el desempeño en los giros. Grand Oak es un circuito rápido con curvas semiabiertas, ¿verdad? Que pone muy en juego la adherencia de las gomas, sobre todo la delantera y trasera derecha, que es las que más sufren y se desgastan con más velocidad. Pero el peso potencia que tiene Lotus Emira ayuda a administrar bastante bien la goma intermedia, así que es la que estamos aprovechando. Y muy pronto escalamos ya varias posiciones y me pongo detrás de la estela de Raceboy 77 que se mete por dentro en la curva y está también escalando posiciones rápidamente. Aquí aprovecho la ventana que dejó abierta y me pongo allí en la trazada interna de la curva, consiguiendo adelantar otros coches que estaban allí enfrascados en un pequeño conflicto. Y ya muy pronto escalo a la 5ª plaza de la parrilla, ya estoy haciendo el rebase del KTM y del Honda NSX que dejamos allí atrás, y ahora estamos en la 4ª plaza de la parrilla y no hemos concluido el primer giro. Y mira nada más qué desempeño desprende el Lotus Emira, que como siempre da muy buen show, muy buen desempeño. Así que ya estamos allí, muy cerca de la punta, que se están peleando, tratando de conseguir el dominio de la trazada para salir mejor posicionado, para sacar más velocidad de los coches. Hago un esfuerzo por ampliar allí el espacio y salir bien, y se complica allí otro coche más adelante que tocó tierra y la situación cada vez se pone más tensa. Todavía no veo en el retrovisor a Raceboy, pero te aseguro que muy pronto lo vamos a tener atrás. Así que lo que tenemos que hacer es enfocarnos bien en nuestra trazada, no vigilar tanto el retrovisor para no sobreexigirnos psicológicamente. Así que ya ahí estamos, acercándonos cada vez más en cada giro, en cada curva, descontando milésimas a Big G-Dub 420, que va en la 3ª posición. Y si nos metemos en la succión, si nos metemos allí en el rebufo, vamos a conseguir un plus, un pequeño impulso que si bien vamos a poder aprovechar. Y allá hay una pequeña colisión, estoy observando en la tabla, en la parte superior derecha de la pantalla de Raceboy con algún otro corredor. Recuerda que iniciar desde atrás siempre es muy complicado porque hay muchos corredores que tratan de impedir tu avance y no soportan que puedas superarlos en el circuito. Y mira, nada más, ya nos metemos acá detrás del Honda y empezamos ahora sí nuestra escalada. Más adelante en la 2ª plaza va un Porsche clásico, un 911 Turbo creo, y nosotros ahora sí estamos metidos en la succión. Ahí se me desprenden un poco en la curva, parece que tienen un poquito más de maniobrabilidad allí, un poquito más de desempeño en la salida y entrada, principalmente en la entrada de la curva, pero nosotros aguantamos bien. ¡Uy! Se impacta el NSX, se impacta allí con el Porsche, lo está presionando, le está poniendo la trompa y lo vuelve a impactar, y frena allí de forma un poco anticipada, producto del choque. Yo también lo impacto ligeramente la parte posterior y me salvo de una penalización. Sería muy complicado que me penalicen a estas alturas cuando ya estamos a la mitad de la carrera en la vuelta número 3 de las 6 pautadas en Oak, y lo que pueda pasar a partir de aquí puede dar el desenlace final de la carrera.
Ahí está nuestro amigo Alex de Kid 4773 en su Porsche, haciendo muy buena carrera, desempeñándose bien, aprovechando todo lo que le pueda dar ese Porsche clásico. Y ahí está, señores, ahora sí está en el retrovisor Raceboy 77 con su Cayman 2018 acercándose peligrosamente. Lo tenemos allí pegadito a menos de 700 milésimas, con una penalización leve de 200 milésimas en su contra. Pero va a ser complicado aguantar esa presión de este piloto que sabe perfectamente, conoce bien los circuitos y sabe perfectamente las maniobras para hacer los rebases. Así que nosotros estamos aguantando ahí, tratando de aprovechar allí el rebufo, la estela, para arrebatarle a la segunda posición a Alex, que se resiste un poco, pero no tiene nada que hacer porque me impongo allí en la entrada, en la parte interna de la curva, y me impactó ligeramente tratando de rescatar allí su esfuerzo, pero no lo consigue, no le alcanza. Así que nosotros ahora nos metemos por fin en la punta, mientras que el líder también está tratando de mantener el ritmo y se le complica y cada vez le descontamos un poco más. Ahí me asoma la trompa Raceboy diciéndome que ahora es que va a haber pelea de aquí en adelante. Las condiciones de carrera cambiaron rotundamente. Ahora estamos acá los tres líderes tratando de mantener un ritmo efectivo para soportar hasta el final y ¿por qué no conseguir la victoria? Y ahí está el Lotus E, mira, dando un buen espectáculo, mira nada más. Qué belleza de coche. Lo mejor que tiene el Lotus E, mira, es que al ser un motor central trasero, precisamente da mucha estabilidad en los giros, en las curvas. Así que ahí está Raceboy ahora cada vez más cerca, a menos de 400 milésimas por detrás. Nosotros tenemos un poco más de desarrollo de velocidad punta, que eso nos está favoreciendo. Lo más importante, la administración de las gomas. Allí se fue un poco largo el líder de la carrera y perdió varias milésimas de segundo y le pusieron una penalización de 100 milésimas por haber sacado 3 gomas fuera del asfalto. Así que lo que queda de carrera es una vuelta y fracción para concluir en OAK y la pelea continúa. Estamos muy cerca unos de otros y ahora sí nos estamos metiendo en la succión del Honda líder, el corredor CNPS GA. Ha hecho también un buen papel, ha tenido un desempeño muy bueno desde el inicio de la carrera, pero ya las gomas le están empezando a fallar. La degradación de los neumáticos es clave. Recuerda que esta competencia, esta carrera, es muy demandante. Y ya me salta la advertencia de desgaste menor en la goma delantera derecha, como puedes ver ahí en el diagrama. Así que soportar y llegar al final con una buena administración ya a estas alturas es muy complicado. Hemos exigido todo lo que hemos podido al coche para mantener este ritmo en la trazada y me vuelve a asomar Raceboy la trompa del Cayman, buscando la forma de ejercer presión para que yo me equivoque, y lo hace muy bien. Pero fíjate tú cómo ejerce presión sin contacto, sin tener que dar empujones, manteniendo allí su trazada. Y mira, me despego en la recta de las emociones. Cuando entramos al final de la carrera, ya por fin me pongo ahí estela del Honda, y GA lo sabe y está ahora vigilante allí de lo que yo pueda hacer en las próximas curvas, y se mete allí por dentro Raceboy 77, aprovechando ese pequeño hueco, esa ventana se escurre allí y está a punto de conseguir el liderazgo de la carrera. Y el NSX se fue un poco largo, lo traicionaron las gomas y lo impactó en un costado, pero Raceboy no se rinde y ahora se va por fuera, consiguiendo un plus de aceleración importante. Sin duda ha tenido mejor goma hasta este punto de la carrera. Nosotros ahora nos metemos allí en la estela tratando también de aprovechar la pequeña ventana que está dejando el NSX allí abierta, pero me bloquea bien en la curva y me impacto allí ligeramente en su costado y se complica un poco la situación para nosotros también, porque Raceboy ahora consigue una ventaja significativa de más de 800 milésimas y estamos cerrando la carrera. Ya lo que quedan son 2 giros y ya las gomas no soportan, están deshechas las gomas delanteras de los dos corredores, de los dos coches, y va a ser muy difícil para saber quién va a conseguir la segunda plaza del podio. Pero nosotros allí nos estamos acercando peligrosamente. Ahora sí nos metemos por fuera y me vuelve a bloquear de forma muy inteligente GA, y parece que así vamos a quedar, y el resultado final es que nos metimos en el podio con Raceboy 77, que ha hecho un carrerón escalando 12 posiciones desde la largada, pero nosotros tenemos el mejor tiempo
de toda la carrera con 1 minuto 20.067, escalando también 11 posiciones desde la largada. ¡Qué carrerón! Así sí se disfruta, de la verdad, jugar Forza Motorsport. Y por supuesto, le escribo felicitándolo por la carrera y haciéndole saber que soy un fanático, que lo sigo en YouTube. Y él también me respondió de que disfrutó también bastante la carrera. Así que, señores, espero que hayan disfrutado este circuito tanto como yo. Ya saben que la configuración de mi Lotus Emira está almacenada allí en la biblioteca de la comunidad. Y también cuando se encuentren al Raceboy 77 ya saben de quién se trata y ya saben el nivel de corredor con el que se están encontrando allí. Nos vemos en la próxima.